Muy buenos días a todos mis queridos hermanos, que el Creador del Universo les bendiga y les guarde, y le damos la más cordial bienvenida a estos hermosos estudios de la Parashat semanal. Vamos a ir con la Parashat de esta semana, que se llama la Parashat número 52, aquí tuvimos un error, después yo lo voy a corregir, que se llama Vayalech, y fue. Esto está en Deuteronomio, capítulo 31, verso 1 al 30. Era solamente un capítulo. Era bastante corta la parashat de esta semana. Pero el tema central que vamos a hablar se llama y fue. En esta parashat vamos a... contiene distintos temas. La parashat de esta semana contiene distintos temas. El primero es que Moshe se despide del pueblo. El segundo, palabras de Moshe, fortaleciendo a Josué. Tercero, el precepto de congregar al pueblo luego del año de Shemitah. Y el número cuarto, se acerca el final de la vida física de Moshe. Moshe tenía 120 años de edad cuando anunció que su liderazgo llegaba a su fin. Reveló, además, que Yehoshua había sido elegido por Hashem para sucesor, que asumiría el mandato y conduciría exitosamente a Israel a la tierra prometida. En presencia de todo el pueblo, Moshe exhorta a Josué a ser fuerte y valiente y a depositar toda su confianza en Dios. Luego puso por escrito la ley y la entregó a los Kohanim y a los ancianos. Cuando hubiera un rey que gobernara a Israel, debería leerla públicamente en Sukkot del año siguiente al de la Shemitah, a los judíos reunidos en el santuario. De esta forma, cada hombre, mujer y niño de Israel tendría presente su obligación de obedecer a Dios. El libro del rey escrito por Moshe debía ser colocado por los Leviim al lado de Aarón, para atestiguar contra Israel si alguna vez se desviaba de sus enseñanzas, del tabernáculo, del arca más bien, Aarón. Luego Hashem ordenó a Moshe que reuniera al pueblo para enseñarle los pasajes de la Parashat Hasinu, que le recordaría nuevamente las consecuencias de volverse contra Hashem. Y aquí vemos en esta parashat todos los temas y el resumen de lo que nos comenta la parashat Vayelech. Ahora vamos a ir a Deuteronomio capítulo 31, verso 1. Y dice así: Y Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Vamos a considerar solamente un verso, pero que nos va a dejar muchas enseñanzas que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar por los comentarios literales de la Torá, los aspectos que van a trabajar en nuestra alma, y luego vamos a ir a los secretos. Y dice así: Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. La pregunta es, ¿dónde fue Moshe? Preguntan los sabios y responden, fue a la casa de estudios antes de dirigirse al pueblo de Israel para transmitir las enseñanzas. Es decir, que antes de enseñar debemos prepararnos, estudiar, ir a las casas de estudio, es decir, estudiar la Torá con un maestro que tenga conocimientos de Torá, para que de esta forma nosotros tengamos la capacidad de poder transmitir las enseñanzas descritas en la Torá. Asimismo fue Moshe a la casa de estudios con el fin de agudizar sus conocimientos. Usted nunca enseñe algo si no está seguro. Usted siempre debe estudiar para de esta forma agudizar sus conocimientos en la Torá y sobre todo refrescar los conocimientos de la Torá, porque hay muchos secretos que se olvidan. Y por eso es menester que siempre podamos
refrescar los secretos para de esta forma nosotros poder recordarlos en nuestro corazón. Porque los secretos del cielo no vienen de esta dimensión. Los secretos del cielo vienen de otra dimensión espiritual y por eso son muy ligeros y de poca durabilidad en nuestra mente. Porque no son de esta dimensión. Son de otra dimensión espiritual. Y debemos agudizar nuestros conocimientos y estudiar y repasar la Torá. Por eso, año tras año se estudia la Torá dentro de un periodo anual con la finalidad de agudizar nuestro conocimiento en la Torá y cada año que estudiamos la Torá podamos renovar la enseñanza, renovar los conocimientos y profundizar en la Torá. Por eso estudiamos siempre la Torá. Por eso siempre estudiamos los 5 primeros libros, porque allí, años tras años, vamos a aprender algo nuevo. Se nos va a revelar algo nuevo y además se va a trabajar en nuestro interior algo nuevo. Moshe recibió la Torá directamente del Supremo, sin intermediarios, y no obstante, antes de impartir enseñanzas al pueblo de Israel, se tomó su tiempo para reforzar su saber. Es decir, que antes de usted enseñar, debe aprender. Antes de enseñar, antes de ser maestro, primero debemos ser discípulos. Y siempre debemos reforzar nuestro saber. Y si no estamos seguros, no dar una respuesta inequívoca. Si no estamos seguros, mejor quedarnos en silencio. Hasta realmente estar seguros con la enseñanza o con lo que hemos aprendido, allí nosotros lo enseñamos. Y Moshe, con su capacidad vasta de la Torá, con su capacidad vasta de los estudios de los secretos del cielo, de la halajá, de la aplicación de la Torá, con su capacidad profunda, aún así, Él nos enseña la humildad de agudizar nuestros conocimientos y de repasar, de reforzar nuestro saber. Ahí tenemos un vivo ejemplo de el gran Moshe, quien conocía todos sus secretos, pero nos enseña la importancia de reforzar nuestro saber. De esto se deriva que al emitir un juicio en las arenas de la Torá, uno no debe basarse en sus conocimientos previos. Y esto es lo que pasa cuando muchos llegan a la Torá y muchos dicen, pero ¿cómo va a ser tan así? Precisamente es que cuando uno llega a la Torá no debe basarse en sus conocimientos previos que en algún momento escuchó de dicha persona o de alguien en su vida. Uno al llegar a la Torá debe reformular y reaprender y reestructurar su conocimiento en la Torá. Aquí estamos hablando de aspectos literales, pero son muy prácticos para nuestra vida. Hay otro verso que habla de esta parashá en el capítulo 31, verso 9. Dice, Moshe escribió esta Torá y las entregó ¿a quién? A los sacerdotes, descendientes de Leví, portadores del arca de la alianza de Hashem y a todos los ancianos de Israel. ¿A quién le entregó Hashem la Torá? A los sacerdotes. Es decir, que un sacerdote, ya sea la Biblia, ya sea la Torá, o ya sea en cualquier episodio de la Biblia en general, su fuente principal de información y de estilo de vida converge siempre con la Torá. Porque a quien le pasó Moshe la Torá fue a los sacerdotes. Por lo tanto, un sacerdote del Antiguo y Nuevo Testamento siempre converge en relación a la Torá. Y sus enseñanzas están en base a la Torá. Eso también es importante. Un sacerdote no va a ser que su vida, ni su enseñanza, ni su aprendizaje no sea en base a la Torá. Todo lo contrario, va a ser 100% Torá. Vamos a otro comentario muy interesante. Vamos hablando de los aspectos literales y ahí luego entraremos a los secretos. Y vamos a Deuteronomio de Barín, capítulo 31, verso 18. Y dice así: En efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día,
por todas las maldades que habrán hecho y por haber ido tras ídolos ajenos. Ahora, la palabra yo me ocultaré, Hashem se oculta para concedernos el honor de buscarlo. Es decir, que muchas veces el Creador se oculta de nuestras vidas con la finalidad de buscarle. Vamos a aceptar, perdóneme. Es decir, que el Creador del universo, hay muchas situaciones en las que Él está involucrado, pero que usted no sabe que está involucrado. Porque Hashem se oculta en las circunstancias de nuestras vidas. Es decir, Hashem se oculta en toda nuestra vida. ¿Pero cómo? Sí, Hashem está oculto. El tema es que no somos capaces de verlo. Hashem está oculto en todos los momentos. ¿Me puede, por favor? En todos los momentos de nuestra vida. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'achol yavi baruch. Y precisamente, Él está oculto en aquello que pensamos que no lo va a estar. ¿En dónde está oculto Hashem? Hashem está oculto en el dolor. Hashem está oculto en nuestro dolor. Hashem está oculto en nuestro fracaso. Hashem está oculto en lo que no nos va bien. Hashem está oculto en la escasez. Hashem está oculto en la abundancia. Hashem está oculto en todo lo que nos pueda acontecer. Incluso Hashem está oculto en nuestra vida diaria. Él está oculto en todo lo que hacemos. Él está oculto en todas las áreas. Si a lo mejor tú quieres emprender algo y te va mal, Hashem está oculto. A lo mejor tú estabas buscando un trabajo, pero no lo encontraste, Hashem está oculto. A lo mejor tú quieres algo mejor para ti, para tu familia, y no te resultó, Hashem allí está oculto. A lo mejor te sientes sola, solo, Hashem allí está oculto. A lo mejor te sientes sin esperanza, allí Hashem está oculto. A lo mejor te falta fe, también allí está Dios de forma oculta. A lo mejor quieres que Dios te muestre el mundo espiritual, allí Hashem está oculto. A lo mejor quieres que Hashem te muestre las tremendas visiones del mundo espiritual y puedas ver otras dimensiones espirituales, pero no puedes. Allí Hashem está oculto. Dios es experto en esconderse en situaciones que pensamos que Él no está, pero es donde Él está más presente. ¿No tienes para comer? Allí está Dios oculto. ¿Quieres conquistar tal sueño y llevas años sin poder hacerlo? Allí está oculto. ¿Anhelas algo en tu corazón con toda tu fuerza? Allí Hashem está oculto. Deseas algo, pero no lo tienes. Allí está Él. Pareciera que tus sueños nunca se hacen realidad. Allí está Kadosh Baruj Hu. Pides y pides al Creador y pareciera que Él no responde. Allí está el Creador. A lo mejor en el trabajo te trataron mal. Allí está el Creador. A lo mejor tu jefe te trató mal, te menospreció. Allí está el Creador. A lo mejor algún compañero o compañera de trabajo te menospreció. Allí está el Creador. A lo mejor algún ser querido te trató mal. Allí está el Creador de forma oculta. Por otro lado, a lo mejor tu padre, tu hermano, tu madre te insultó, te hirió. Allí está el Creador. Es decir, Akadosh Baruj Hu está en todo lo que nos rodea. En todo lo que nos rodea. Porque Él es un experto en ocultarse. Y ahora usted dice, ¿pero cómo Dios está oculto allí?
Porque Dios quiere que a través de todo lo que hemos mencionado, en esa área de su vida, a usted le toca rectificarse. A lo mejor quieres que toda tu familia llegue a la Torá, pero no ha llegado porque a lo mejor hay alguna área de tu vida que tienes que rectificarse, que tienes que reparar. A lo mejor quieres tener todas las bendiciones de Dios, ser millonario y tener todas las riquezas de este mundo, pero a lo mejor Hashem quiere rectificarte allí en esa área y trabajar en tu humildad. A lo mejor tienes una familia desunida, te tocó una familia muy desunida, una familia que destruye, una familia que se daña, pero Akadosh Baruj Hu te dio esa circunstancia en tu vida para que tú aprendieras a rectificarse y para cuando Dios te diese tu familia, tú no lo hagas, sino seas una persona que tenga amor y una a las personas. Y allí vemos a Dios oculto en todas las áreas de tu vida. ¿Te menospreciaron? Allí está tu rectificación, para que el día de mañana cuando Dios te bendiga tú no menosprecies. ¿Te rechazaron? En el trabajo, no quedaste contratado, te fue mal, no quisieron concretar el proyecto, el negocio. Pero Akadosh Baruj Hu está oculto allí, para que el día de mañana cuando Él te bendiga, tú puedas concretar ese negocio con esa persona y ambos puedan ser bendecidos de parte de Akadosh Baruj Hu. Porque donde está tu debilidad, porque donde está aquello que aparentemente está mal, allí está tu rectificación. Allí está donde debes reparar. Baruch Hashem por esta enseñanza. Es que precisamente allí está Dios oculto. Por eso dice la Parashá: en efecto, yo ocultaré mi semblante en aquel día. ¿En cuál día? Puede ser en cualquier momento de tu vida. Por todas las maldades que habrán hecho. Es decir, por todas aquellas cosas que aún te faltan por rectificar. Muchas de las cosas que nos vienen a nuestra vida o que no se hacen realidad es porque nosotros somos el único impedimento que aquello que deseamos no se haga realidad o no se materialice. Entonces, aquello que nos acontece es precisamente porque allí está nuestra rectificación, lo que debemos reparar. Es importante que allí usted deba reparar. Yo le voy a contar un ejemplo muy práctico. Creo que esta oportunidad va a ser esta clase de experiencias. Me pasaba que hubo un momento que estuve en mi empresa, donde trabajo actualmente, y tenía una persona específica, porque no me gusta decir nombres y evitar hablar mal de la gente, de caer en el lashon hará, pero hubo una persona específica que me tocó enseñar y tuvo mucha impaciencia y tuvo mucho desamor y fue quizás muy áspera para enseñarme. Y yo viví meses de tristeza, de dolor muy fuerte. Esta persona me estaba capacitando en una nueva área que me iba a tocar trabajar, pero había muchas cosas que me costaban y muchas veces me dejó mal delante de muchas personas. Y muchas veces me trató mal delante de mis jefes. Y fueron meses terribles que el Creador me permitió vivir. Pero ahí está la conciencia que te trae la Torá en tu vida. Y estos son ejemplos prácticos del día a día. ¿Y qué hice yo? No. Me trataron mal, me enseñaron mal, voy a hacer todo lo contrario. ¿Fueron impacientes? Voy a armarme de paciencia. Aunque me cueste, lo voy a hacer. Y pasó que el día pasó el tiempo, los años, y esa persona se fue del trabajo y yo me quedé allí administrando todo lo que ella me había enseñado. Pero ¿qué aconteció? El día de la mañana me tocó rectificar, porque allí estaba mi rectificación. ¿Y qué pasó? El día de mañana me tocó a mí enseñar y me tocó a mí capacitar a otras personas. Pero dependía de mí y según mi estado de conciencia y según mi conocimiento en la Torá, en cómo yo iba a actuar. ¿Y qué hice? Actué a la inversa. Porque algo que debe hacer usted, mi hermano querido, es actuar a la inversa de lo que le sucede. Es decir, si le va algo mal o no, o en cualquier circunstancia de la vida, o pareciera que no viene a su vida, usted actúa a la inversa.
Porque al actuar a la inversa, usted algo que hace es elevar la materia, elevar su entorno, elevar su trabajo y todo lo que lo rodea. ¿Y qué pasó? Aconteció que me tocó capacitar y le enseñé a una compañera y ahí tuve que armarme de paciencia. Me enseñaron mal, sin paciencia, sin nada. Yo dije, ya, me voy a armar de paciencia y le enseñé a mi compañera. Estuve tanto como un mes enseñándole y a mí me enseñaron en 2 semanas. Imagínense. En 2 semanas me estuvieron enseñando. Porque era muy complejo. Y yo estuve un mes enseñándole. Y ella aprendió. Me armé de paciencia, trabajé en mi impaciencia y trabajé y empecé a enseñarle y a compartir todos estos conocimientos. ¿Y qué hice? Transformé lo que malo que había vivido, lo transformé en un bien, porque aprendí a ver las cosas malas en que Dios allí estaba oculto. Y hice yo actual inversa. Y hice lo que enseña la Torá, que en todo momento debemos elevar la materia y todo lo que nos rodea, actuando de forma inversa a lo que nos está sucediendo. Es decir, si nos va mal, no te quejes, agradece a Dios. Dale gracias. Si no encuentras a Dios y lo buscas y Él no, pareciera que no está, búscalo. Si Él no te responde, sigue pidiendo, porque cuando actúas a la inversa de lo que aparentemente está mal, Akadosh Baruj Hu te sorprende. El día de mañana le enseñé bien a esa persona y sabe que delante de toda la jefatura, delante del gerente y la subgerente y delante de todos mis compañeros, me felicitaron por haber capacitado a esa persona. Y además la compañera habló delante de todos y dijo, le doy gracias a mi compañero Génesis por toda la paciencia que me tuvo de enseñarme. Entonces, estas son vivencias que tenemos que vivir en la Torá. Cuando tú cambias la inversa de las cosas, inviertes las cosas, cuando tú ves que Dios está oculto en todas las situaciones que están mal, aparentemente están mal, tú no lo veas así. Akadosh Baruj Hu envía señales al mundo, envía situaciones aparentemente negativas, pero resulta que dentro del mundo del espiritual no existen lo malo y lo bueno. Para que se entienda bien esto, dentro de la eternidad de Dios, Dios todas las cosas desde el cielo, desde su perfección, todo es uno solo, todo es bueno. En este mundo nosotros vivimos el dolor, la tristeza, la angustia, pero lo que Dios nos envía, todo es bueno. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos que es negativo es malo, para Dios es bueno. Pero nosotros al vivir en este mundo, como todo que es malo a nuestro alrededor, y pensamos que es todo malo, nuestra mente crea ese dogma, crea ese esquema mental, ese paradigma que piensa que todo lo que viene es malo. Al hacer esto, esta persona no agradece a Dios. Todo lo contrario. Se queja. Eso es lo que pasa. Cuando a la gente le va mal, se empieza a quejar. Pero si tú entiendes que todo lo que pasa al hombre, todo ayuda para bien, todo va a ser para una rectificación. Es decir, que si tú actúas a la inversa, es decir, que si tú ves que Dios está oculto en todo lo malo, lo que aparentemente es malo, en realidad todo te va a ayudar para bien. Todo. Si tú lo ves así, tú no vas a ver el mundo bajo una dualidad, es decir, tú no vas a ver dos caminos, el bien y el mal. Tú tienes que situarte en el árbol de la vida de Jogma, que es un estado de conciencia más elevado, donde te enseña que todo es uno. Por lo tanto, lo malo que venga o lo bueno que venga, todo viene de Akadosh Baruj Hu. Y cuando tú ves las cosas como uno solo, como un ejad, tú entiendes que no hay malo ni bueno. Todo es uno, porque todo viene de Akadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué haces tú? Como sabes que lo bueno viene de Él y lo malo viene de Él, tú le agradeces, porque es parte de tu rectificación. Y entiendes que sea bueno o malo, me va a ser para bien. Amén. Baruch Hashem. Entonces aquí debemos entender esto. Y a través de esto vamos a ver a nuestro Dios en las cosas ocultas, en lo que debemos rectificar y reparar.
porque allí va a estar nuestro aprendizaje, nuestra elevación, nuestra conciencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén, Baruch Hashem. Eso es lo que debemos hacer, actuar a la inversa, porque para eso Dios nos ha llamado, no para ir con la corriente, sino para ir en contra de la corriente. Y vamos a culminar con esto, con relación a la parte literal. Verso de Oseas o Joshea, en capítulo 14, verso 3. Dice, tomen con ustedes palabras de confesión y vuelvan hacia Hashem. Díganle, perdona toda transgresión y acepta el bien, o sea, las buenas intenciones. Permite que la confesión de nuestros labios sustituya los sacrificios. Vuelve Israel hasta Hashem. Y aquí dice, tomen con ustedes palabras. Palabras en hebreo es devarim, que también significa cosas. Así pues los versículos se leerían, vuelve Israel hasta Hashem. Tomen con ustedes cosas. Y aquí, ¿a qué cosa se refiere? Se refiere a los méritos que uno logra con sus actos de bien. Porque son ellos los que se actúan como canal de conexión con el Supremo. Amén. ¿Y por qué leímos tomen con ustedes palabras de confesión y vuelvan hacia Hashem? Y dígale, perdona toda la transgresión, porque allí donde está Dios oculto, allí además está nuestra rectificación y allí también está en el área que debemos trabajar. Y no solamente eso, sino allí también está aquello que está oculto, que es de nosotros, que debemos pedir perdón y hacer teshuvá. Amén. Porque muchas de las cosas que nos suceden es porque no hemos pedido perdón a Kadosh Baruj Hu, a los demás, a nuestro entorno. Eso impide muchas cosas, que las bendiciones de Dios vengan a este mundo y se materialicen en todo lo que deseamos. Y por eso enseñamos la semana pasada, la parashá anterior, lo importante de siempre pedir perdón a Kadosh Baruj Hu. De lo importante de hacer la oración de la noche, donde también pedimos a Dios por nuestros pecados y por todo lo que hemos hecho durante el día y durante nuestros pecados de vidas pasadas, que es lo que hablamos la semana pasada. Por esta razón, donde pensamos que Dios está oculto, allí está nuestra rectificación, pero allí también hay cartas en el asunto que debemos tomar, donde debemos perdonar y pedir perdón, ya sea a Dios o a las personas que nos rodean. Porque si hacemos esto, nos va a ayudar a poder entrar a los mundos espirituales. Mire, estamos hablando de algo poco y estamos entrando en una profundidad diferente. En lo oculto está Dios, allí está nuestra rectificación, en nuestra debilidad está nuestra rectificación. Si a lo mejor a usted tiene alguna inclinación hacia algún pecado, hacia algo malo, allí también está su rectificación, allí donde debe reparar. Porque esto se lleva en todo en el ámbito de la vida. Pero allí donde está nuestra rectificación, o lo que debemos reparar, también ahí está nuestra teshuvá, es decir, arrepentimiento. Allí es donde también debemos arrepentirnos y pedir perdón al santo bendito es, que en hebreo es Akadosh Baruj Hu. Al santo bendito es. Santo bendito sea. Allí está nuestra oportunidad para pedir perdón. Por eso dice, tomen con ustedes palabras de confesión y vuelvan hacia Hashem. Porque muchas veces cuando nos equivocamos o cuando no entendemos que tenemos que rectificarnos, cuando no entendemos eso, nos volvemos ególatras, egoístas, o nos ensimismamos en que no hay que rectificarnos y allí caemos en el ego, en la arrogancia, en la altivez. Y eso no impide volver a Kadosh Baruj Hu. Pero cuando vemos que allí está oculto y allí está nuestra rectificación y allí está nuestra teshuvá, debemos pedir perdón a Kadosh Baruj Hu para de esta forma transformar lo que estamos viviendo. Amén. Eso es muy importante.
Recuerde que del cielo se decretan todas las cosas que vienen a este mundo. Del cielo se decretan las bendiciones y maldiciones que vienen a este mundo, que vienen a las personas, desde el cielo. Y ahora vamos a pasar a los secretos. Amén. Vamos a pasar a los secretos. Uno de los secretos de esta parashat que nos enseña Albert Goslan, que Dios llama a Israel como primogénito, como santo, como kadosh y como hermano. Y que Dios eligió su residencia en medio de Israel, porque es Kadosh, es Israel más bien, el encargado de ser ejemplo a las naciones. Y recuérdese que Israel o ser judío no es algo exterior, sino del interior, algo del alma. Y Dios precisamente le ha elegido a usted para residir en usted, para residir en su vida. Porque una de las cosas que hablamos de lo literal, que Moshe le escribió la Torá y se la entregó a los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los encargados de hacer descender la presencia divina a este mundo y de traer las bendiciones de los mundos superiores a este mundo. ¿Son quiénes? Los sacerdotes. Los sacerdotes traen las bendiciones de Dios a este mundo. Y además traen la presencia divina a este mundo. ¿Y quién es sacerdote en Shabbat? La mujer. La mujer es sacerdote en Shabbat, lo cual es la encargada de traer la presencia divina a este mundo, de traer las bendiciones de Dios a este mundo en Shabbat, haciendo el pan de Shabbat con sus visualizaciones cabalísticas y además con la preparación de la cena de Shabbat. Vamos a otro secreto. Y aquí vamos a entrar en relación a las almas gemelas. A veces, para que una alma hermana encuentre a su esposa, Dios hace perecer al hombre. Lo voy a leer de nuevo. A veces, para que una alma hermana encuentre a su esposa, Dios hace perecer al hombre. Y es en el caso del rey David, junto a Bathsheba. Para que esto ocurriera, el hombre debe de tener un gran mérito como lo tuvo el rey David. Y fue en el caso del rey David, ¿quién? Por su gran mérito, él pudo encontrar a su alma gemela y ¿qué hizo Kadosh Baruj Hu? Hizo que aquel hombre pereciera para que de esta forma el rey David estuviera con su alma hermana, que era Bathsheba. La pregunta es, ¿cómo se encuentra el alma hermana? Esa es otra pregunta que nos podemos plantear. ¿Cómo se encuentra el alma hermana? Primero, por mérito, por el mérito que tú tengas. Si a lo mejor elevaste tu conciencia, estudiaste la Kabbalah, el Zohar y los secretos del cielo, te va a dar un mérito de poder encontrar a tu alma gemela, a tu alma hermana. Además, por las plegarias, los rezos del Sidur Bizkar Shelomó, otro mérito que te va a dar va a ser estudiar el Zohar. Eso te va a poder ayudar a encontrar a tu alma gemela. Leer el Tikkun Aglalí. Por otro lado, leer el Shir HaShirim por 40 días, Cantar de los Cantares, escrito por Salomón. Además, acceder a los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Y por último, para encontrar tu mitad,
se pueden visualizar nombres de Dios. Aquí tenemos otro secreto. Amén. Vamos a otro secreto más. Y vemos en la Parashat que en el verso 1, y Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. Y aquí volvemos de pasar de los comentarios literales y para trabajar en el interior, volvemos a la Parashat, al texto principal, el verso 1, Deuteronomio 31, verso 1, Moshe fue y transmitió estas palabras a todo Israel. ¿Por qué fue? Porque él muy pronto se acercaba la vida física de Moshe. Es decir, que físicamente él iba a morir, pero su alma iba a estar viva. Y pasa similar con el hombre. Su cuerpo físico muere, perece, pero su alma puede rotar otra generación. Porque el alma del hombre es eterna. El cuerpo físico es el que se destruye, pero el alma puede cambiar de ropaje generación tras generación, reencarnación tras reencarnación. Y así fue como Moshe falleció. Y cuando él falleció, ¿quién lo reemplaza? Josué. Así también el rey Saúl murió. ¿Y quién llega al reinado? El rey David. Para que el relevo se produzca, el anterior desaparece. Y una de las cosas que enseña la Torá, que así como murió Moshe, enseña la Torá que todos los judíos y todo el pueblo de Israel tienen una chispa de Moshe en su interior. Y así como Moshe está conectado con todo el pueblo judío, el Mashiach está conectado con todo el mundo, con todos los seres humanos y con la conciencia colectiva del ser humano. Moshe está conectado con el pueblo judío, pero el Mashiach está conectado con todo el mundo, con todas las personas. Mashiach está conectado con la conciencia colectiva de todo el mundo. Ahora bien, vamos a ir a otro secreto. Y vamos a hablar de la palabra amén. Hemos enseñado la importancia de cada vez que el maestro o cualquier persona que usted escuche pronunciar una verajá que comience por Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, usted debe pronunciar siempre amén. Porque cuando usted dice amén es como si usted mismo lo estuviera diciendo. Cuando usted dice amén a una bendición, a una verajá en hebreo, usted es como que estuviera pronunciando la misma bendición. Y además, un extracto de esa bendición se impregna en su alma, viene a su alma. El amén está compuesta por 3 letras. Por la alef, por la mem y por la nun. Por lo tanto, cuando hablamos de la Aleph, esto quiere decir un pozo de donde emanan todas las bendiciones. La Mem es un río que recorre sin cesar y la Nun es la matrona que recibe la bendición. Es decir, que cuando usted dice amén, recibe todas las bendiciones que corren como un río sin cesar y la recibe en su alma, en su interior. Y uno de los secretos que menciona la Kabbalah, que el amén, que según la cantidad de amén de dicha persona, va a ser el cual va a asistir al hombre cuando haya abandonado este mundo. Lo voy a repetir, el poder del amén es tal que asistirá al hombre que lo haya pronunciado en sus oraciones cuando éste abandone el mundo. Porque el amén crea ángeles. Baruch Hashem.
El amén crea ángeles que lo van a asistir al hombre cuando éste haya abandonado el mundo. Baruch Hashem. Baruch Hashem por todos estos secretos. Y aquí vemos en esta parashat, y con esto vamos a concluir, en estos 20 minutos que nos quedan, Moshe fue. Es decir, que en esta parashat se acerca el final de la vida física de Moshe. Lo lamentable es que existe un paradigma en el ser humano donde se menciona que Moshe iba a morir y nunca más se iba a saber de él y él no iba a existir jamás. Pero hemos enseñado en la Kabbalah que Moshe físicamente su cuerpo es el que perece, pero su alma es la que siempre está. Y por eso vemos en algunos escritos que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Es que los sadikim o los justos de las generaciones, ya sea de la Biblia o durante las generaciones de todo el pueblo de Israel, no mueren. Su alma no muere porque su alma es eterna. Su alma está viva. Es el cuerpo que perece. Pero ahora ha pasado, leyendo esta porción, si podemos mencionar esto, dice, Moshe fue. Y usted se da cuenta que podemos usar estas dos palabras y usted puede hablar, Moshe ya fue, ya no sabemos más de él. Y pensamos que es la culminación de su vida. Y asimismo, como hemos creído de que después de la muerte no hay más, esperamos a morir para ver a Dios. Y se ha enseñado en muchos lugares que al final, cuando al final del camino, voy a ver a Dios. Y eso es un paradigma y es un dogma de gente que no ha conocido verdaderamente al Creador. Por eso es importante que nosotros a través de la Torá podamos darnos cuenta que la muerte no es el punto final de nuestra existencia. No es así. No es así. La muerte no es el término de nuestra historia. Hay más todavía. Y ahora vamos a ir a una pregunta que habla visualización o meditación. ¿Y por qué los quiero llevar a esto? Porque hemos pasado de que Moshe pareciera que iba a morir y luego que morir iba a recién ver a Dios y nos dimos cuenta que en realidad eso es un paradigma. Usted estando en vida actualmente, usted puede ver a Dios y puede entrar en los mundos espirituales sin tener que morir. Y por eso hago esta pregunta, ¿visualización o meditación? ¿Por qué? Porque en variadas clases yo muchas veces he hablado de la visualización y he mencionado la visualización cabalística como una especie de escaneo de letras. Es decir, usted visualiza las letras hebreas y las ve con su vista y estaría visualizando, porque además es un método de meditación. Pero ahora quiero explicar los distintos tipos de meditación que existen, a grandes rasgos. Porque visualización no es lo mismo que meditación, y aquí quiero explicar el por qué. ¿Por qué yo muchas veces dije visualización, no meditación? Porque quería enseñar lo que hoy voy a compartir. Hoy en el mundo occidental existen distintos tipos de meditaciones. Incluso si nosotros buscamos la palabra meditar
en internet, es como una reflexión, es como algo, una introspección interior, de análisis de tu mente donde empieza a reflexionar. Eso es en sí como tal la meditación. Pero si vamos a la parte occidental, también existen distintos tipos de meditaciones. Y una de esas meditaciones, por ejemplo, es el yoga. ¿Ya? Pero una de las cosas que hace el yoga es que permite que el cuerpo se relaje. Porque es un tipo de meditación. ¿Ya? Ahora vamos a pasar de este punto a otro punto de la meditación que nos enseña el Google o el diccionario, donde dice que la meditación es una especie de reflexión interior. ¿Ya? Y vamos a la Biblia a encontrar muchos textos donde dice, y la ley de Dios la meditarás de día y de noche. Y el hombre piensa que al meditar se está refiriendo a reflexionar, a analizar, a estudiarla, a poder sacar y extraer la esencia de dicho texto. Y podemos decir y afirmar en esta clase que también ese es un tipo de meditación. Porque existen distintos y diversos tipos de meditaciones. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Existen distintos tipos de meditaciones, ya sea de reflexión interior de la Torá o meditación, como lo mencionamos en el yoga, o otras disciplinas donde hay gente que medita también para reflexionar, para ver qué estrategia va a planear o qué es lo que va a hacer. Pero algo que pasa con el yoga, que la meditación solamente abarca para relajar el cuerpo, pero no conecta con el mundo espiritual. Ya, pero usted me puede preguntar, ya, pero hermano Génesis, hermano Joseph, se está yendo para otro lado la clase. Y tenía mucha conexión con lo que estábamos hablando, que pensábamos que Moshe iba a morir y ahí iba recién ver a Dios. Y no es así. Moshe no era la culminación de su vida, no. Usted no espere el final de su vida para ver a Dios. Usted puede verlo en esta vida. No necesita morir para ver a Dios. Y vamos a ir a la Biblia, porque todo tiene una evidencia, ¿ya? Y podamos estudiarlo. En Génesis 24, 62, 64. Y dice así: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y vamos a leer, incluso la misma Biblia lo señala en relación a la meditación, que es lo que le voy a explicar a continuación. La meditación cabalística, que esa es una meditación, la que nos eleva y nos conecta a los mundos espirituales. Y había salido a meditar al campo. Ya, vamos a los aspectos literales. Usualmente el común de los lectores va a decir que él salió a reflexionar de la Torá. A lo mejor empezó a analizar algunos versos. Pero cuando indagamos en los aspectos judíos, dice que salió a meditar a la tarde. Y si lo analizamos bajo la mirada judía, en realidad él estaba haciendo la oración de Minjá, la oración de la tarde. Y dice que alzó sus ojos y miró, y he aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Interesante. Entonces, si nos analizamos bajo el común de los lectores, reflexionó. Y allí nos vamos a detener. Si no mencionamos bajo el común de los lectores judíos, vamos a decir, estabas meditando y haciendo la oración de la tarde, que sería la oración de Minjá. Pero resulta que dentro de los niveles de interpretación, cada uno nos revela un aspecto diferente de la Torá o de la Biblia. Y existe un nivel de interpretación que se llama Peshat, que es el nivel más bajo, que es la explicación directa o el significado literal del texto, que es lo que acabamos de hacer. Meditar, la palabra meditar viene de esa reflexión interna. Meditar está conectado además con pensar, con considerar un asunto con mucha atención, analizarlo de forma detenida.
Entonces, vimos en el texto anterior aquel aspecto y lo analizamos. La explicación directa o el significado literal del texto es, en otras palabras, la ropa. El remes, la palabra remes, literalmente significa una alusión o una insinuación, que es la piel. ¿Ya? Allí empezamos a analizar. Está el drash, que es la explicación profunda de los textos basadas en principios de exégesis establecidos y conocidos a través de la tradición. Y a través de la tradición nosotros podemos entender que estaba haciendo la oración de la tarde, minjá, la oración de minjá. Y el sod son las explicaciones cabalísticas secretas o místicas de dicho texto, es decir, el alma de la Torá. Y es decir que hemos analizado nosotros este texto según el nivel más básico, que sería Peshat. Hemos analizado según el aspecto más básico, que sería el otro aspecto, que sería Drash, que sería el cuerpo. Pero aún nos falta analizar el aspecto de el alma de dichos textos. Y el alma de dichos textos nos va a revelar algo totalmente diferente, pero que converge con la misma Torá, porque la Torá y la Kabbalah son una. Están conectadas. ¿Y qué nos va a decir? En realidad, lo que estaba haciendo Isaac, según lo que enseña la sabiduría de la Kabbalah y según lo que enseña la sabiduría del pueblo de Israel, que él estaba haciendo meditaciones cabalísticas. Y aquí vamos a empezar a desmenuzar bajo el concepto de sod, es decir, bajo el concepto de secreto, el concepto del alma, el alma de la Torá, cuya información nos va a transformar nuestra alma, nuestra mente y elevar nuestra conciencia. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Y qué hay en el pozo? Hay agua. Y resulta que dentro del árbol de la vida, esto está conectado con Biná. Y Biná representa el hemisferio izquierdo, pero que además no solamente hemos dicho que nosotros somos un árbol de la vida, sino está conectado con los mundos espirituales. Es decir, que Isaac estaba en la dimensión de Biná meditando, haciendo meditaciones cabalísticas. Esto no lo digo yo, lo enseña la Kabbalah, el pueblo de Israel. La sabiduría oculta de la Biblia. Aquellos cabalistas y judíos que profundizan en el alma de la Torá. Y él salió a meditar, porque cuando uno medita, el alma sale de su cuerpo. Eso es lo que pasa. Cuando se hacen meditaciones cabalísticas de letras hebreas y de nombres de Dios, de Yehudim, de trenzado de nombres de Dios, el alma sale. Y dice que alzó sus ojos. Es decir, que no eran sus ojos físicos, sino los ojos de su alma. Los ojos de su alma fueron lo que le ayudaron a ver que venía Rebeca, que venía Rivka. Y dice aquí los camellos. Cuando hablamos de camellos o de caballos, esto se refiere al cuerpo de las personas, a la parte física. Y eso fue lo que vio Isaac al meditar, al hacer una meditación cabalística. Él alzó sus ojos, es decir, rompió los velos de sus ojos que le impedían ver el mundo espiritual, para ver el mundo espiritual, y vio que venía físicamente caminando Rebeca. Es decir, los camellos, que representa la parte física, a quien aludimos, a Rebeca y a las personas que lo acompañaban, al sirviente. Y es interesante notar que Rebeca también alzó sus ojos. Isaac alzó sus ojos, es decir, que él vio con los ojos de su alma. Él salió de su cuerpo físico y entró a la dimensión espiritual para ver con los ojos del alma, y así también Rebeca lo estaba viendo en el mundo físico, en el mundo espiritual más bien. Y vio a Isaac. Es decir, que ella vio a Isaac en el mundo espiritual como Isaac lo vio también a ella. Y luego allí ella desciende del camello. Es decir, hizo que su alma nuevamente regresara a su cuerpo y pudiese ir
donde Él a encontrarse físicamente. Y aquí estamos hablando del secreto del Sot, que es lo que enseñamos en cada parashat. Y lo que enseña la Kabbalah, el alma de la Torah, de la Biblia, va a transformar nuestra mente, nuestra conciencia y va a elevar todo nuestro ser. Ahora bien, ¿por qué voy a esto? Porque usted no debe esperar a morir para ver a Dios. Usted a través de la meditación, a través de la visualización cabalística, a través del Yehudim de meditaciones cabalísticas, usted va a poder ver a Dios y entrar a los mundos espirituales. Y hoy le vamos a enseñar, culminando ya este proceso anual de la Torá, del estudio de la Torá, vamos a enseñar cómo se debe visualizar. Visualizarse como una columna de luz blanca en el centro del Magen David de color oro. Cuando hablamos del Magen David nos referimos a la estrella de 6 puntas. Y dejo en claro que no es la estrella de 5 puntas la cual lo usan otras personas. Estamos refiriendo a la estrella de David, que es protección en el mundo espiritual y que es de color oro. Y enfrente de nuestra Magen David aparece otro Magen David de color oro, en el cual aparecen las letras una a una de color blanco, la cual se van iluminando. Se juntan todas esas luces en una sola luz que sube por la punta superior del Magen David de pantalla, y la luz se dirige hacia nuestro Magen David y penetra nuestro cerebro iluminándolo. Luego la luz baja al corazón y lo ilumina. Luego baja al hígado y lo ilumina. Y luego sube al corazón y luego sube al cerebro y luego hace un vaivén entre cerebro, corazón. Y la luz batida sale por la fontanela y caen copos de luz imantando nuestra aura de luz blanca. Y después proyectamos esa luz sobre el mundo o sobre la persona que queremos ayudar o curar. Y aquí yo les hice una pequeña introducción para verlo paso a paso. Así que a todos atentos a la pantalla. Entonces nosotros nos visualizamos en un Magen David. Este es el Magen David. De color oro, como luz del sol. Y nos vemos dentro de como un ser de luz. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy contando esto? ¿Qué tiene esto que ver con la clase? Porque hemos dicho que no necesitamos morir para ver a Dios. A través de la meditación cabalística nosotros entramos a los mundos superiores y vemos a Kadosh Baruj Hu, y a Kadosh Baruj Hu nos muestra el mundo espiritual y abre los ojos del alma, rompe los velos de nuestros ojos para ver el mundo espiritual. Ahora usted me puede preguntar, oiga, pero yo necesito el don de vista espiritual, el don de visión. No. Ese es un dogma y es un esquema, es un dogma y un paradigma que se ha incrustado en la mente de las personas para que no entren a los mundos espirituales, porque es un concepto limitado y religioso. Todas las personas que estudian Torah, que estudien los secretos del cielo, pueden ingresar al mundo espiritual, porque no es un don entrar al mundo espiritual. Todas las almas tienen esa capacidad de entrar a una dimensión, de entrar a la dimensión espiritual. No necesitas tener el don de visión o el don de vista espiritual. Usted puede entrar al mundo espiritual a través de la meditación cabalística. Lo primero que debemos hacer es sentarnos en una silla, pies paralelos. Aquí le estamos enseñando a meditar. En esta clase subimos de nivel, ponemos nuestras manos así estiradas en señal de recibir bendiciones y nos sentamos derechito y las manos estiradas, cerramos los ojitos y tomamos aire 3 veces, profundamente. Así se hace, ¿ya? Y luego de eso nos visualizamos en un Magen David de color oro, con la luz, como la luz del sol, y nos vemos dentro de como un ser de luz. ¿Por qué se hace esto? Porque en el mundo espiritual andan muchos demonios y huéspedes y ángeles que pueden incluso dañarnos en el mundo espiritual. Y nos sumergimos en un Magen David para que ellos no nos dañen en el mundo espiritual. Es de protección.
¿Ya? Y así los demonios no hacen nada, ni los ángeles, nadie nos puede tocar, porque estamos protegidos en el Magen David. Hay otras personas que hacen otro tipo de meditación, como el yoga. Y por ejemplo, hay personas que hacen yoga y su alma sale de su cuerpo, y muchos de ellos relajan su cuerpo, pero a veces su alma sale, pero ellos no tienen protección en el mundo espiritual. Y muchos de ellos se le inyecta en su alma demonios o ángeles que quedan impregnados en su ser. Por eso nos protegemos en un Magen David. Luego, en un Magen David de pantalla de color oro, enfrente de nuestro Magen David, así, enfrente, visualizamos otro Magen David sin nada dentro. Nosotros nos visualizamos dentro y nos vamos a ver así, de esta forma. Y luego visualizamos otro Magen David, donde aquí vamos a traer y llamar las letras hebreas. Aparecen las letras de color blanco en el Magen David. En este caso es Yud Hei Bab Hei, que va a actuar, que va a actuar como pantalla, que va a estar adelante de nosotros. Luego encendemos las letras como si fueran velas, Yud Hei Bab Hei. Usted ve que se encendieron aquí, porque se entiende, eso, cuando se encienden las letras hebreas, porque se entiende el secreto de la letra hebrea, y se van encendiendo una por una. Y luego toda esta se une esta luz y sale por la punta superior. Juntamos todas las luces de las letras hebreas para formar una sola luz blanca que sube por la punta superior del Magen David. La luz blanca forma un arco de luz que es atraído hacia nuestro Magen David, y la luz penetra por la punta superior donde nosotros estamos, de nuestro Magen David. Y se ilumina nuestro cerebro, luego el corazón y luego el hígado. Y hace un vaivén, cerebro-corazón, cerebro-corazón, cerebro-corazón. Luego que hacemos eso, se hace un vaivén, se ilumina el cerebro, llega la luz al cerebro, luego baja al corazón y se ilumina el corazón, luego baja al hígado y se ilumina el hígado, vuelve a subir al corazón y se ilumina el corazón, vuelve a subir al cerebro y se ilumina el cerebro, luego la luz hace un vaivén, cerebro-corazón, como un pistón de luz cada vez más rápido. Y luego la luz batida sale disparada por nuestra fontanela como un chorro de luz blanca, y van cayendo copos de luz alrededor nuestro, imantando nuestra aura, como se ve aquí un poco el personaje. Imantando nuestra aura de energía de las letras meditadas. ¿Qué meditamos nosotros? Letras hebreas, nombres de Dios. Y luego aparece una emanación de luz que va a salir de nuestra alma y va a impactar una luz en nuestro Magen David y explotar esa luz dentro de nuestro ser. Y luego nos proyectamos en forma de coro alrededor del planeta, enviando esa meditación, enviando esas letras hebreas que son luz, lo cual vamos a enviar a todo el mundo, y esta es la mayor sedacá que podamos hacer al mundo. Y esta es la meditación cabalística que hace Albert Gosland. Esta es la meditación cabalística que hacemos nosotros, y que es, pero muy, muy espiritual y muy hermosa. ¿Necesitamos morir para ver a Dios? No. Usted ahora mismo, en cualquier momento, a través de las letras hebreas de la meditación cabalística, acompañado por un maestro, usted puede ver a Dios y el mundo espiritual. ¿No necesita morir? No. Usted necesita solamente entrar al mundo espiritual. Y para culminar, el día lunes y martes, gracias al Eterno, estuvimos celebrando el Año Nuevo con mi familia, Rosh Hashanah, con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Y realmente usted dice, ¿pero será tan así, hermano? Sí es así. Fue experiencias extraordinarias que todos vivieron. Yo se las voy a contar, o lo dejamos para otra oportunidad. ¿Qué dicen? Hoy ya estamos muy cansados. ¿Alguien que hable, por favor? Sí, maestro, usted cuente, lo escuchamos. Amén, amén. Sí, nosotros escuchamos. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Y precisamente nosotros comenzamos a hacer visualización cabalística de nombre de Dios,
Y como todos, algún momento a lo mejor inicialmente pueden tener miedo o susto porque son cosas totalmente nuevas. Pero anteriormente ya habíamos tenido visualizaciones, meditaciones y el Eterno estaba mostrando muchas cosas. Y llegué a la conclusión de que no necesitamos tener el don de visión ni de vista espiritual para entrar al mundo espiritual. ¿Y qué pasó? El día de Rosh Hashanah entramos y fueron experiencias pero extraordinarias. La primera noche estábamos con mi hermano y mi hermano hizo la meditación y el Eterno a mi hermano lo sacó de su cuerpo, su alma. Mi hermano tiene 12 años. El Eterno lo llevó al mundo espiritual. Y cuando él iba subiendo al mundo espiritual, porque en ese día íbamos a subir al jardín del Edén, para conectar con la dimensión divina donde está el jardín del Edén. Y antes de subir, mi hermano ve que cae del cielo una cascada, así como una cascada gigante de agua, hermosa. Y él lo ve en el mundo espiritual porque luego me cuenta. Y resulta que el Eterno me había mostrado también el mundo espiritual, pero yo no le había querido decir. Pero luego cuando él me va contando, había visto las mismas cosas que él. Y él empieza a ver y cae la cascada de agua, pero maravillosa. Y él toma el agua y empieza a mover las manos para enviar bendición al mundo. Y luego, estando en esa primera noche de Rosh Hashanah, se le aparece Moisés, y le dice: yo soy Moshe. Y se le presenta a Moshe y le empieza a hablar a él, le dice que va a hacer muchas cosas con él, que él va a tener y alcanzar grandes cosas, y empieza a hablarle a Moshe. Y luego Moshe lo lleva al jardín del Edén, y en el jardín del Edén él ve el árbol de la vida, luego ve flores hermosas en el jardín del Edén y ve un sinfín de cosas maravillosas, un pasto verde ve en el jardín del Edén, y mientras él me contaba, yo con una alegría extraordinaria. Luego tuvimos la experiencia con mi madre, que también el Eterno sacó su alma de su cuerpo y ella se vio en el jardín del Edén en medio de un pasto frente a un mar, y ella lo único que hacía era llorar y llorar y llorar porque no quería salir de aquella dimensión. Fue algo pero extraordinario. Otros hermanos, hermanas también vieron cosas pero extraordinarias. El Eterno abrió las dimensiones, abrió los ojos de su alma y pudieron ingresar al mundo espiritual. Y mientras mi hermano me contaba eso, yo me alegraba porque mientras él contaba que había agua, yo veía que descendía del cielo un hilo de agua. Entonces estaba todo muy conectado. Y él empieza a contarme su experiencia y resulta que yo le pregunté a él, le dije: hermano, ¿tú viste el árbol de la vida? Sí, mi hijo, lo vi. Y también había visto el árbol de la vida, que había pasto. Y empezaban a sincronizarse todas las meditaciones cabalísticas. Luego, el Eterno, en una de las meditaciones, nuestro maestro dice: ahora baja Mashiach y va a tener la oportunidad de hablar con él. Y ahí entendemos en aquel texto donde dice: y serán arrebatados en los aires y verán a Mashiach cara a cara. En realidad está hablando de la meditación cabalística en ese texto. No está hablando de un rapto, está hablando de algo que tú puedes vivir ahora ya, estando en vida. ¿Y qué aconteció? Lo más impresionante de todo, de que Akadosh Baruj Hu, antes que mi maestro dijera va a bajar Mashiach, yo vi una letra Aleph que venía descendiendo, que es como una especie de cruz. Y después de ver la letra Aleph, el Eterno me muestra la letra Shin, pero no la Shin de 3 palos, sino me muestra la Shin de 4 palos. Y la Shin de 4 palos lo enseñamos en las clases de Shabbat, la cual involucra y enseña la redención a este mundo, que viene la redención de este mundo, y a través de qué va a venir,
a través de lo que el Señor luego me mostró en la segunda visión de la segunda noche, donde el Eterno sacó nuevamente nuestra alma y el Eterno me llevaba al mundo espiritual, al jardín del Edén, y en el jardín del Edén veía la entrada de un palacio. Y yo decía, pero ¿cómo será posible esto? ¿Cómo seré que vi esto? Y después otra hermana contando su experiencia, dije, hermano, fui al jardín del Edén y allí vi que entraba un palacio, decía. Fue algo sorprendente. Y veo en el mundo espiritual, ayer me muestran un rollo de Torá, de esos grandes que usted puede ver que los judíos llevan en su mano derecha cuando celebran por la Torá. Y veo la Torá, un rollo de Torá, y que me daba la shin de 3 palos. Y la shin de 3 palos, luego cuando veo la shin de 3 palos, veo 2 mundos que estaban conectados así, como que se iban entrelazando. ¿Y qué entendí de la visualización cabalística, de la meditación cabalística del primer día y del segundo día? Es que en el día de Rosh Hashanah el jardín del Edén bajó a este mundo, que es lo que enseña Albert Goslan en muchas de sus clases. Él enseña que el jardín del Edén lo podemos bajar a este mundo. Y en ese día, además, me enseñaba mi maestro que conecté con la rectificación de los patriarcas en los mundos espirituales, pero no solamente se detiene allí, sino que la redención del Mashiach está a las puertas. Y que muy pronto la redención del Mashiach va a venir a este mundo y el jardín del Edén lo vamos a traer aquí tal como lo dice Albert Goslan. ¿Y cómo traemos el jardín del Edén a este mundo? Lo traemos mediante el estudio de la Torá, mediante el estudio de los secretos del cielo, mediante el estudio del Zohar, mediante la Kabbalah, que es el puente de unión entre el jardín del Edén y este mundo. Y si nosotros conectamos con el estudio de la Torá, con el estudio de los secretos del cielo, con el estudio de la Kabbalah y con las meditaciones cabalísticas de nombres de Dios, de letras hebreas, nosotros vamos a generar este puente de conexión del mundo espiritual con el mundo físico para atraer el jardín del Edén a este mundo. Baruch Hashem. Amén. Entonces, ¿necesitamos morir para ver el mundo espiritual? No. Usted muy pronto también lo va a ver junto a toda su familia y se va a maravillar de tanto tiempo que pudo haber ingresado y que ahora ha llegado el momento y la oportunidad para poder ingresar a los mundos espirituales. Así que el Eterno nos ayude, nos bendiga a cada uno de vosotros. Un abrazo a todos y esperamos que con esta clase quedemos realmente inyectados con todo lo que el Eterno está trayendo a nuestra vida y a nuestra familia. Un abrazo a todos y muchas bendiciones.